persona consumidora. Mantenía demasiado en la calle, no veía ni futuro ni luz. Como en muchos lugares están las fronteras invisibles. No estaba como ubicada, centrada qué quería para mi vida, qué carrera, qué estudiar o qué hacer. Estaba pasando por una crisis totalmente incontrolable, ya que yo siempre he sido depresiva. Muy frustrado por salir a mi territorio y ver los altos índices de violencia, la intolerancia. Creo que la visibilidad que se tenía y también como una garantía en temas de inclusión laboral no había. Anteriormente yo pensaba en mí, sin mirar a mi alrededor. El que vivía del día a día, no tenía proyectado nada. A mis hijos me los quitó el bienestar familiar. Me mantenía mucho tiempo en la casa sin nada que hacer. Fue un tiempo bravo. El estallido social fue bastante fuerte, tuvieron bastantes vulneraciones también. Nos sentíamos muy cohibidos, que no podíamos ni salir. El estallido social era una búsqueda de un bien común para todos los muchachos. El programa Forjar Oportunidades es una metodología que recoge muchos años de intervención en los territorios más vulnerables y violentos, sobre todo en la ciudad de Cali. Y lo que se ha pretendido durante todo este tiempo es brindar oportunidades a las personas que viven en los contextos más violentos para que tengan proyectos de vida positivos y que estén enfocados en la legalidad. Forjar Oportunidades tiene un antecedente muy importante en un proceso que se desarrolló en la administración del alcalde Maurice Armitage en el 2016 a 2019 y nace como una estrategia que apuntó a disminuir los indicadores de violencia en la ciudad a través de la generación de oportunidades y a través de la transformación de proyectos de vida. Esta estrategia en su momento se denominó Gestores de Paz y Cultura Ciudadana. La Fundación SIDOC toma la decisión de traer esa metodología, dado que en la administración pública pues, se vio que no iba a tener continuidad, y ofertarla a los territorios a través de unas adecuaciones y a través de, digamos, un ajuste de los procesos de acompañamiento. Esta apuesta es muy importante para nosotros porque disminuir violencia es uno de los objetivos por los cuales nació y se pensó la Fundación SIDOC. Y ver todo lo que se ha logrado en este momento nos hace sentir muy orgullosos. El arte es Forjar Oportunidades. Forjar Oportunidades fue una esperanza. Cuando estábamos en el estallido social y estábamos con todas estas angustias que trajo el estallido, pero también con todas estas conversaciones, con este diálogo, esta escucha, y vimos que este programa que ya tenía la Fundación SIDOC era exactamente lo que los jóvenes nos estaban pidiendo, pues fue realmente una oportunidad. Bueno, realmente estamos muy contentos por ese trabajo que hemos estado haciendo, unidos para disminuir los índices de violencia en una ciudad como Palmira. Por eso estructuramos la estrategia Pasos, donde ha sido importantísimo Compromiso Valle y en particular el programa Forjando Oportunidades, que nos ha permitido llegarle a cientos de jóvenes como los que estaban aquí en ese auditorio hoy, para la construcción de sus proyectos de vida, para enseñarles a creer en ellos mismos y darles los recursos y el conocimiento que les permita transformar sus proyectos y el de sus comunidades aledañas, dando así ejemplo y disminuyendo los niveles de violencia en la ciudad. Llegar a este tipo de Forjando Oportunidades a este territorio es algo que de verdad los jóvenes nos hace mirar hacia otro mundo. Gracias a Forjar Oportunidades y a los psicólogos profesionales y demás. He tenido un espacio seguro en el cual puedo estar trabajando como una mujer trans. Primero que todo, vengo Villa. La enseñanza que me han dado es de que avance, hágale por aquí, métase mejor por acá, esta es la mejor ruta. Hacerle que vos podés y vos sos el mejor, eso es lo tuyo, enfocate en lo que querés. Poder tener un rol activo como enlace territorial. Voy a recuperar a los niños. Ya que soy también el puente entre la comunidad de forjadores y los psicosociales. Pude encontrar en el programa lo que yo mejor sé hacer, y es trabajar por mi territorio y no desde el escritorio. Ahora tengo una formación como más íntegra. Aprendí a ser más persistente y aprendí a ser más resistente frente a las dificultades. Le está enseñando al joven para que el día de mañana no sea un delincuente. Esperanza.
constancia y la perseverancia. Logré montar mi propio negocio, ya soy una empresaria. Pues yo me veo Con una gran empresa. con el uniforme de guardia de seguridad. Soy otra persona emprendedora. Mi sueño, Especializarme en las carreras el grupo folclórico que tengo, como es el ámbito portuario. se reconozca a nivel mundial, nacional. Ayudar, tener una fundación. Graduarme de trabajo social. Es aportar desde muchos ámbitos, desde muchos frentes. Apoyando a mi familia para poder sacarlos adelante. Es abrir puertas Quitarle jóvenes a la violencia. para las hermanas que vienen caminando a mi lado o detrás mío, Que yo puedo llegar a ser el gerente de una gran empresa. Y este es como el inicio mío. dejando el nombre de mi comunidad y mi nombre también en alto. Se está viendo el cambio, no es de discurso, no es solamente de publicidad, son hechos reales que se está viendo con Forjando Oportunidades en cabeza de la Fundación CIDOC. Estoy convencida, y lo reitero cada vez que puedo, que Forjar Oportunidades es un buen ejemplo de cómo construir paz en los territorios y puede servir de modelo a nivel nacional e incluso mundial. Porque aquí en Compromiso Valle y en Forjar no queremos simplemente una ruta de 18 meses o de 12 o de 6, queremos jóvenes que transformen sus vidas a través del liderazgo, del emprendimiento o de la empleabilidad. Cuando se crean mecanismos a través de los cuales se confía o se entrega una mano, se pueden transformar esas realidades y se pueden transformar las faltas, los errores, las transgresiones, pues en una posición propositiva para construir tejido social y para construir sociedad. ¡Somos Fuerza Futuro! Bienvenidos a todos y todas al foro Somos Fuerza Futuro, diálogo de experiencias locales e internacionales sobre prevención social de violencia y construcción de paz con jóvenes. Este foro se realiza gracias a la iniciativa y el liderazgo de la Fundación CIDOC, con el apoyo de la Comisión Fulbright Colombia y CETEX Compromiso Valle, al Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Y agradecemos, por supuesto, a ustedes por su asistencia y a quienes además están conectados a través de las plataformas digitales donde se está transmitiendo este foro. En el canal de YouTube de la Fundación CIDOC, @CIDOC Fundación en Twitter y Fundación CIDOC en Instagram, Facebook y LinkedIn, para que por favor nos empiecen a seguir ya. A continuación invitamos a Joana Pinzón, coordinadora de Alianzas Estratégicas, Cooperación Internacional y Monitoreo de la Fundación CIDOC. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias Nata y buenos días a todos. Estoy muy contenta por estar aquí. Sean bienvenidos todos y todas a nuestro foro denominado Somos Fuerza Futuro, diálogo de experiencias locales e internacionales sobre la prevención de violencia. Un saludo a los asistentes que nos acompañan aquí desde el Banco de la República, pero también un saludo a los que nos acompañan vía streaming desde los diferentes lugares a nivel nacional e internacional. Tenemos personas conectadas desde Brasil, México, Argentina, todos miembros de la red Peace in Our Cities. Un saludo también muy especial a nuestros panelistas y a los representantes de las diferentes organizaciones públicas, privadas. Espero que no se me escape nadie. Este foro es liderado por la Fundación CIDOC en el marco de un intercambio de una beca otorgada por la Comisión Fulbright e ICETEX, que nos permitió tener durante 14 días el acompañamiento de la USA especialista Rachel Luke. Rachel, aprovecho este espacio para agradecerte por tu infinita generosidad en tu tiempo, en tu conocimiento. Ha sido un acompañamiento invaluable para la Fundación. Mil gracias. El evento también es apoyado por Compromiso Valle, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, el Banco de la República
y tiene como objetivo invitarnos a reflexionar sobre las diferentes experiencias locales e internacionales en temas de prevención de violencia con jóvenes y construcción de paz. Ahora bien, quiero contarles que cuando decimos que la Fundación SIDOC trabaja en temas de prevención de violencia, nos dicen por qué una fundación empresarial está trabajando en temas de prevención de violencia y construcción de paz. Y más cuando vemos que los diferentes informes de inversión social privada se inclinan cada vez más en las estrategias de responsabilidad social empresarial a apoyar temas como educación, alimentación, tecnología, cosas que están relacionadas con las comunidades aledañas a las compañías o cosas que están relacionadas con los actores que intervienen en la cadena productiva de las compañías. Y la respuesta que nosotros les damos desde la Fundación SIDOC y desde las empresas que conforman el grupo empresarial, la Siderúrgica, Cementos San Marcos y el Ingenio de Occidente, es que nosotros estamos convencidos de que no solo tenemos que trabajar en estas estrategias de responsabilidad social empresarial, sino que también tenemos que extender nuestras acciones a los problemas más prioritarios que existen en nuestra sociedad. Y para la Fundación SIDOC, y es el problema más importante que tenemos en Colombia y en el suroccidente es y ha sido lamentablemente el tema de la violencia. Entonces, desde el 2005, la Fundación SIDOC ha venido trabajando incansablemente en trabajar en temas de prevención de violencia. Desde el 2005 iniciamos con un ejercicio en Siloé que yo llamo prevención temprana, y trabajamos con niños, niñas, adolescentes a través de metodologías de arte y deporte. Posteriormente también trabajamos con personas que ya están más cercanas a las dinámicas de violencia, esos jóvenes que están más cercanos a esas dinámicas de violencia o que ya han sido vinculadas a dinámicas de violencia para que construyan sus proyectos de vida adaptados a la legalidad. Todo lo que queremos hacer es que tanto los sujetos como los entornos construyan herramientas que permitan hacerle frente al riesgo de violencia, o sea, poder responder frente a ese riesgo de violencia que existen en los territorios. La Fundación ha desarrollado diferentes metodologías, ya les conté que empezamos en el 2005 en Siloé, pero también enriquecimos nuestras metodologías con el paso del socio fundador Maurice Armitage a través de la alcaldía, que nos permitió pues de alguna manera enriquecer esas metodologías y tener una lectura más amplia de la ciudad y más amplia de la región. Lo que queremos hacer en este momento es invitarlos a reflexionar sobre la prevención de la violencia urbana y rural y la construcción de paz. Creemos que como fundación debemos propiciar estos espacios y creemos que en especial es importante que los sectores, pues los actores que son del sector privado, público, de la academia, las organizaciones de base comunitaria, discutan sobre este tema y encuentren cuáles son las mejores y más eficientes estrategias para poder así replicarlas y continuar con esa senda de construcción. Sin más preámbulo, quiero darle entonces paso a nuestros paneles donde ustedes van a ver reflejadas esas diferentes posiciones y muchas gracias. Una puñalada acabó con la vida durante una pelea callejera por un teléfono celular en Colombia. A reportarle batalla campal aquí en el Retiro. Reportarle. La carne. Un grito a
ahogado en el asfalto. Que esta voz alcance las alturas. Un lamento en Abrisa para que Cali despierte de esta pesadilla precisa. La peligrosa situación que se presentó anoche en Siloé será denunciada por organizaciones civiles de derechos humanos. Ah, huevón, ahí cogieron la uno, ahí cogieron la están las dos patas, Claro, vea, plomo al piso, vea. Hola, yo sé que debes estar un poco sorprendido, aturdido o asustado por todo lo que acabas de ver y escuchar, pero esta es mi realidad, así suena mi barrio, así se ve mi barrio, así se vive en mi barrio. Esto que viviste durante 3 minutos con 40 segundos es nuestro pan de cada día. Sabemos que esto no es vida, pero conocemos una realidad diferente a esta. Vemos caer nuestros socios, sabemos diferenciar el sonido de una bala mientras aprendemos a caminar. El barrio te obliga a formar tu carácter. Aquí el débil pierde, la violencia se hereda, pero yo sueño con que lo que se herede sean las oportunidades para una mejor vida. Mi sueño, pues la verdad, es volver a estar con mi familia y pues ver feliz a mi mamá, hacer feliz a mi mamá. Sacar a mi hijo adelante y contribuir a la sociedad. Tener mi negocio propio y viajar mucho. Poder remodelar mi casa y poder estar otra vez unida con mi familia. Ser un gran empresario. Poder tener un buen trabajo, darle un futuro a mi hijo y poder terminar el bachiller. Y ser una profesional en estética. Mi sueño es tener casa propia. Quería ser, con la ayuda de Dios, un gran futbolista. Tener mi propia empresa, generar ingresos y pues viajar por el mundo, conocer diferentes países. Panel, redes y acciones colaborativas para el análisis metodológico de la prevención de violencia juvenil. Para esto invito a la moderadora Rocío Gutiérrez Celi. Es la directora del Eje de Intervención de Violencias y Construcción de Paz de la Fundación SIDOC, psicóloga especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario, magíster en salud mental, ex secretaria de paz y cultura ciudadana de la Alcaldía de Cali, ex coordinadora regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, con 19 años de experiencia en el sector público y privado en atención psicosocial y clínica, consultoría en la formulación y generación de programas y proyectos de intervención y prevención. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a Rachel Luke, Director of the Violence, Inequality and Power Lab de la Universidad de San Diego y cofundadora de Peace in Our Cities. Rachel es especialista en relaciones internacionales y tiene un máster en relaciones internacionales de la Universidad de Columbia. Es directora del Instituto Kroc para la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego y directora de la red Peace in Our Cities. Un aplauso, por favor. Invito a Felipe Botero, director jefe para Latinoamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, politólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en políticas públicas, con énfasis en gobernanza y desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de Países Bajos y de la Universidad de York en Inglaterra. Con más de 14 años de experiencia, Felipe ha trabajado en construcción de paz, desarme, desmovilización y reintegración, derechos humanos, seguridad ciudadana y participación cívica. Fue subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz en Cali, donde implementó la política pública y derechos humanos y apoyo al acuerdo de paz en Colombia. Un aplauso.
Invito ahora a Joshua Mitrotti, director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, historiador, politólogo y especialista en periodismo de la Universidad de los Andes. En su trayectoria ha apoyado a las distintas instituciones del Estado, liderando procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Actualmente es el director de actividad Somos Comunidad de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para mí es un placer estar el día de hoy moderando o intentando moderar este panel, que además es un panel particularmente especial, porque estamos hablando con amigos que venimos trabajando y que venimos encontrándonos en diferentes escenarios desde hace ya muy buen tiempo por apuestas comunes, y porque efectivamente tenemos el privilegio de tener a Rachel contándonos un poco de su trabajo y de su experiencia, y que además se convierte en una oportunidad de retroalimentar muchos de los escenarios en los que seguimos apostando. Nosotros, por supuesto, ustedes estaban viendo algunos videos que les dieron luces de un proceso que se llama Forjar Oportunidades y que hace ya 6 años viene implementándose en diferentes municipios del Valle y del Cauca, pero que viene construyéndose desde mucho tiempo atrás, y que básicamente apuesta por generar herramientas y permitir a través de diferentes mecanismos de intervención que jóvenes, hombres y mujeres que han estado expuestos a dinámicas de violencia, que han estado expuestos a dinámicas de conflicto, pues tengan una segunda oportunidad, y a través de esa segunda oportunidad puedan reconstruir no solamente sus vidas, sino generar un aporte distinto a sus comunidades y a sus territorios. Por eso para nosotros es tan importante el ejercicio de escuchar estos 3 invitados. Yo voy a empezar con 3 preguntas que quisiera pedirles a los 3 que nos dieran respuesta. El asunto es que tenemos que ser medidos en el tiempo, entonces voy a estar con un cronómetro, perdón la norma, pero la norma es necesaria para que efectivamente cada uno tenga en promedio 2 minutos. Yo trataré de avisarles cuando ya se nos vayan agotando los minutos. Y la pregunta, si les parece, arrancamos con Rachel, ¿podrías explicarnos cómo desde la organización y procesos que lideras se abordan factores relacionados con la violencia desde y hacia los jóvenes? Thank you so much. And before I answer the question, first I want to apologize for the fact that I'm speaking in English. You do not want me to even try to speak in Spanish, so thank the translator who's doing a lot of hard work. I also really want to thank the CDOC Foundation for hosting me for the last 2 weeks. It's been an amazing experience, and no, it hasn't felt like 2 years. It's been an amazing experience. I've just scratched the surface of the city of Cali and the neighboring areas, but I'm excited to have been here and learned so much and hopefully come back. Also thank the Fulbright program for their sponsorship of my time here. So I work with multiple different hats on all the time. I co-founded the Peace in Our Cities Network, and I'm also the director of the Violence, Inequality, and Power Lab. But a lot of what we do in the Peace in Our Cities Network and at the VIP Lab has a similar thesis when it comes to addressing youth violence, which starts from a place of perception. So typically violence is concentrated amongst individuals, amongst people in places that have been the centers of discrimination, of bias, of neglect and abuse by the majority or by the powerful institutions of any given country or place. And so very often even when change is taking place, what that has meant is it's embedded a perception that certain people and certain places are dispensable, that they are not worthy of investing in,
and that they are not up to what society thinks is important for society to continue. That's a perception problem. And so what we try to do a lot with our work is not just to focus on shifting that perception, but really making sure through a process of learning with our partners and learning with people from the communities with which we work, what that experience feels like, and also giving them space to share their voice and their experience in a different way. I'll talk more about that as we continue. That's Bueno, también un saludo muy especial para todos y para todas. Ya me presentaron, soy Felipe Botero y trabajo para una organización que se llama la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Es una ONG de la sociedad civil basada en Ginebra que tiene como misión y como propósito tratar de innovar en la forma en la que enfrentamos la lucha contra el crimen organizado. Antes de seguirles contando, también quiero aprovechar para agradecer a la Fundación CIDOC por este espacio. Creo que, y como lo hemos venido hablando con Rachel, necesitamos más de estos espacios donde nos sentemos a visibilizar y a posicionar la temática de violencia urbana y de reducción de la violencia y de prevención de la violencia, porque es una epidemia que vive en nuestro país y a la cual no le damos la suficiente importancia ni trascendencia política. Para mí también es un placer estar aquí hablando entre amigos, entre jefes. Estoy en un panel con 2 de mis ex jefes, entonces también cero presión, pero bueno, muy contento también de ver muchas caras conocidas. Como les contaba, desde la organización nosotros trabajamos directamente la temática de crimen organizado, y no todo el crimen organizado es violento. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente en el contexto de América Latina, es casi que imposible separar los mundos del crimen organizado de los mundos de la violencia. Y nosotros trabajamos haciendo 4 cosas. Lo primero es tratamos de hacer una investigación, pero es una investigación que no es académica, que no es periodística, sino que trata de incidir en política pública. Investigamos para recomendar a los gobiernos y poder trabajar de la mano con los gobiernos. Lo segundo es que promovemos diálogos, y promovemos diálogos, yo creo que esto es muy del ADN suizo, y es no podemos innovar si seguimos manteniendo a las mismas personas en la conversación, y lastimosamente la conversación del crimen organizado ha sido una conversación de policías y fiscales, en su mayoría hombres viejos y blancos. Y para nosotros es fundamental traer otras voces, especialmente las voces de las mujeres, especialmente las voces de las minorías y de la sociedad civil que está siendo profundamente afectada por el impacto del crimen. Lo cuarto o lo tercero que hacemos es acciones de disrupción del crimen. Entonces, por ejemplo, trabajamos en este momento con inteligencia artificial para patrullar redes sociales y encontrar sitios de intercambio de fauna silvestre. Y cuando encontramos esto, analistas entran, recogen material probatorio y se lo entregan a la Fiscalía del país. Pero probablemente donde más asidero hemos tenido en los temas de violencia es con una iniciativa que se llama el Fondo Resiliencia. Creamos desde el 2019 un fondo que se ha enfocado en identificar organizaciones de base de la sociedad civil, cuando les digo de base son muy pequeñas, que estén haciendo acciones que consideramos innovadoras. Y desde esta innovación financiamos, y financiamos con 2 objetivos. El primero, como lo decía Rachel, visibilizar y darle la voz a la sociedad civil que está enfrentando los impactos del crimen, y en segunda instancia poder aprender. También creemos que es a partir de esta iteración y de la práctica y de poner en juego las formas en que vamos a lograr cambiar. Gran parte del trabajo del fondo en América Latina ha estado en proyectos que buscan esa relación entre el crimen organizado y la violencia. Ahorita puedo profundizar. Buenos días para todos y para todas. Mil gracias a la Fundación CIDOC por invitarme a este espacio. Yo dirijo un programa de USAID, lo implementa la Fundación Panamericana con varios socios, entre esos GTOC, y venimos trabajando desde hace 4 años en generar procesos de confianza, de procesos de diálogo, de verse con el otro, de romper la desestigmatización en las poblaciones más afectadas por el conflicto de las zonas rurales en Colombia, zonas PDs. En 7 departamentos, 6 regiones muy complejas, algunas muy cerca de aquí, por ejemplo el norte del Cauca o la costa pacífica nariñense, donde lo que tratamos de hacer es darle voz a esos excluidos, a esas poblaciones donde hay poca presencia del Estado, donde realmente
pues están al amparo de unos grupos y aprovechando una circunstancia del momento actual es que la gente siente una violencia indiscriminada que ya no entienden, que ya no pueden gestionar. Cuando estaban las FARC o cuando estaba el ELN o los paramilitares con un control hegemónico, la gente entendía las reglas de juego. Hoy en día nadie las está entendiendo porque la disputa es por milímetros de territorio y un día hay un grupo que comanda, al otro día hay otro grupo que comanda. Nosotros tratamos de generar procesos de diálogo entre la institucionalidad y las comunidades, generando procesos de involucramiento de estas en la construcción de los factores de riesgo que los están afectando y ojalá logrando una respuesta más eficiente y más eficaz del Estado desde la prevención, por supuesto, pero también tratando de atenuar o afectar esos factores de riesgo que los están afectando. Son zonas rurales y básicamente lo que hacemos es prevención al reclutamiento de niñas, adolescentes y jóvenes, todo el tema de violencia basada en género, todo el tema de violencia basada por prejuicio, todo el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar. Buscamos, como les decía, que fomentemos el diálogo, que fomentemos la convivencia y la confianza. Buscamos que los jóvenes y las personas derivadas de contextos de violencia puedan tener un proyecto de vida fuera de la informalidad y fuera de la ilegalidad. Buscamos también la prevención de riesgos y la protección de líderes sociales, lideresas y defensores de derechos humanos. Y por último, tratamos todo el tema de protección de riesgos y daños de consumo abusivo de spa. Hacia eso estamos enfocados. 2 minutos para explicar el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla, pues es muy limitado y agradezco muchísimo que hayan logrado resumir más o menos en 2 minutos. Por supuesto habría mucho que conversar, es una apuesta total y completamente interesante los resultados y el análisis y el aporte que cada uno de ustedes puede hacer pues a esta discusión. Y en esa lógica quisiera hacerles una segunda pregunta y poder arrancar a la inversa, arrancar con Joshua. Nosotros tenemos claro, creo que no hay punto de discusión entre la conexión que hay entre la desigualdad y la violencia. La pregunta sería, ¿cómo pueden las iniciativas destinadas a la prevención y a la intervención de violencia abordar no solo los síntomas inmediatos, sino también pues aquellas condiciones de carácter más estructural que están ligadas a transformaciones de mayor plazo, de más largo plazo? Y en ese sentido, entendiendo que la pregunta es particularmente amplia, pues les pediría que tratáramos de priorizar. ¿Cuáles creerían ustedes que son esos principales catalizadores sobre los cuales desde las causas estructurales de esta violencia podríamos o deberíamos concentrar nuestras acciones? Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en 35 municipios PEDET, municipios categorías 5 y 6, con poca capacidad presupuestal, pero también hay que decirlo, con poco capital humano. La gente que viene de estos territorios y que ha tenido la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, pues no quiere estar en estos municipios, se van probablemente a las capitales, a Cali, a Medellín, y eso ha generado que también el capital social en el territorio esté deteriorado y que sea una de las causas estructurales de esta violencia, de esta desigualdad y de estos factores de riesgo. En ese marco, nuestra apuesta es generar procesos de diálogo, procesos de participación. Hemos creado una metodología de mentoring para poder formar personas que puedan abordar los temas de la seguridad y la convivencia desde una lógica que les permita también empezar a enfrentar esos factores estructurales, pero que les permita participar en la construcción de un escenario de política pública. Y aquí creo que uno de los elementos fundamentales para realmente afectar estructuralmente el tema o estos factores es poder incidir en una política pública que considere lo que están sufriendo las comunidades, que pueda anticipar desde el Estado, que pueda innovar. Desde la política pública, el innovar frente al delito, frente al crimen es muy complejo, porque el presupuesto es inflexible. Lo que buscamos nosotros con estos procesos es que los planes de desarrollo, los planes integrales de seguridad y convivencia estén formulados desde las capacidades,
pero sobre todo considerando los riesgos que están afectando a las comunidades. Entonces, sin duda, los mecanismos formales de participación política, que hay muchos que no los aprovechamos, resultan ser una pieza fundamental para romper estructuralmente estos lugares de marginalidad y de violencia en muchos casos. Yo voy a arrancar siendo un poquito crítico con esa aseveración. Yo, por el contrario, creo profundamente en que sí hay que tener apuestas dirigidas directamente a la reducción de violencia. Y yo entiendo esto al revés. Yo creo, y aquí estoy con el grupo de estudiantes de la maestría de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la Universidad Javeriana y de la clase de Violencias Urbanas y Construcción de Paz, y ayer les insistía que para mí la violencia es la principal trampa de la pobreza. La violencia funciona como un palo en la rueda de una bicicleta. Mientras haya violencia va a ser muy difícil poner a andar la rueda del desarrollo. Entonces yo sí creo que al hablar de prevención y al hablar de reducción de violencia tienen que haber iniciativas dirigidas exclusivamente a quitar el palo de la rueda. No obstante, y me sumo a lo que dice Joshua, sí hay como acciones que hemos ido aprendiendo en el camino, sobre todo en el contexto colombiano y sobre todo cuando hablamos en contextos rurales, que son fundamentales. Y esto creo que es una de las grandes innovaciones que ha logrado Somos Comunidad: la participación ciudadana. Identificamos en los 35 municipios, PDs en los que trabajamos, que normalmente las instancias formales de participación no hablan de seguridad. Y no hablan de seguridad porque la seguridad era un asunto de seguridad nacional que trabajaba el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía de duras penas porque estaban encerrados en la estación, y el actor armado. Pero con el cambio y la salida del actor hegemónico cada vez hay mucha más interacción. Ahora entonces la apuesta es cómo las mesas de víctimas, cómo los consejos distritales o territoriales de paz, cómo las plataformas de juventudes empiezan a incluir la seguridad dentro de la agenda y dentro de su capacidad de incidencia. Porque así vamos a poder trabajar en ambos frentes, trabajando en fortalecer una participación, pero no solamente en fortalecer la participación, sino una participación que a través de los cambios estructurales nos permita transformar estas causas más estructurales de la violencia. Y remato con la ñapa. Yo creo que esta es otra de las innovaciones que ha logrado forjar oportunidades, que ha logrado proyectos como la política de reintegración de excombatientes, y son las apuestas en proyecto de vida. Cualquier ejercicio de prevención y reducción de violencia que considere proyecto de vida está trabajando no solo de forma inmediata, sino que está acompañando un poco en el desarrollo del ser humano a más largo plazo, ¿no? Y esta posibilidad es no solo romper el ciclo de violencia de forma inmediata, sino también brindar las herramientas para que desde una dimensión individual empecemos a trabajar en cambios que son más estructurales desde las personas. Okay, so I want to start this response by giving a couple sort of pessimistic points and perspectives. Sorry. The first is that inequality, economic inequality, is getting worse around the world, within countries as well as between countries. So we know inequality is associated with violence, and we know inequality is getting worse. I'm not going to get this data point exactly right, but something like 20 people, individuals, own the same amount of wealth as half the world's population. So the inequality that we're talking about is massive. The other thing that we know is that inequality of multiple different types, economic inequality, gender inequality, spatial inequality, even education inequality, so access to education across different identity groups within a society, are all predisposing factors for conflict and violence. So all of these things are well established and well known empirically by the data. And so this question about, and we also know that poverty entrenches violence and violence entrenches poverty. It's a vicious cycle. So this question about inequality and violence is essential. And if we don't get to the system change, then we're just going to be continuing to sort of run on the wheel, but not actually help people to get off this wheel of a vicious cycle. So I think there are various examples of this, and I don't have a lot of time to go into too many of them, so I'll give just two. If we know that education inequality is, for an example, something that predisposes society for more risk of violence,
then when we're working with young people in schools, we should do that work with young people in schools, but we should also be thinking about the quality of education that young people have access to and changing the way that that access is distributed, for example, across a city or across a community, so that everyone has the same quality education access, and we're not just providing other services to people who are receiving subpar or low quality education. So that's an example of how we need to be thinking at both the individual level and the structural level at the same time. If I have time for one more example, I love this example because it's so powerful. We, Peace in Our Cities, work with a boxing club in the city of Bristol in the UK, and there is a young woman who goes to that club. She's a participant. She faced many challenges in her life. She found this club, and the club has been transformational. They don't just teach boxing, but they teach confidence, pro-social behavior, and engagement, and she has changed her life and become a spokesperson. How many of you here know who Idris Elba is, the actor? Okay, some of you, not many of you. He's a famous British actor. He's very involved in conversations about reducing knife crime in the UK. Because of his work and his connection to this boxing club, this young woman, who is a youth who's been highly impacted by violence, has sat at the table with the King of England, the Prime Minister of England, and heads of ministries in the country, and she herself is articulating what needs to change. So it's not just doing the direct work, it's also giving people, giving the youth, giving the people who are most affected a seat at the table to articulate what they need and how they perceive the problem. Those are the things that help to change structural inequalities. Bueno, hay mucha información muy valiosa. Yo, antes de hacerles la tercera pregunta general, porque vamos a tener afortunadamente algunas específicas, quisiera como sintetizar tres cosas que ustedes han dicho de manera muy importante alrededor de las causas estructurales de la violencia y su relación con los síntomas, porque no podemos desconocer bajo ningún punto de vista pues que el síntoma es inmediato y hay que darle solución, y a veces tanto los procesos de los estados como de las organizaciones de la sociedad civil, pues sin necesidad de ser muy conscientes terminamos respondiendo al síntoma más que a las necesidades estructurales. Pero simplemente para hacer como una pequeña síntesis, hay tres elementos fundamentales que ustedes mencionaron. La participación, que obviamente está enmarcada en un ejercicio de confianza y que tiene desafíos muy importantes porque hacemos parte de un país donde la participación no ha sido producto, digamos, de la lógica de la cultura del ciudadano. Y obviamente cuando hablamos de participación política, por supuesto, y hablamos de la posibilidad, digamos, de enfrentar desde la perspectiva del diálogo, desde la perspectiva del reconocimiento del otro, del respeto por el otro, esos escenarios de participación, y no necesariamente la participación enmarcada a veces en acciones de hecho, que hace parte de una realidad que también hemos tenido. El tema de la educación, por supuesto, y el tema del arte y el deporte como una estrategia o como un mecanismo a través del cual se pueden generar transformaciones. En ese sentido, y también partiendo de las experiencias que cada uno de ustedes tienen en sus organizaciones, quisiera preguntarles por los indicadores. Cuando pensamos en la formulación de las preguntas para este espacio, pues nos llamaba mucho la atención los perfiles de los tres, y estaba relacionado con que cada uno de ustedes mide y evalúa lo que implementa, y esa medición y esa evaluación, pues más allá de ser un requisito, más allá de ser una necesidad, digamos, de seguimiento, pues también se puede convertir realmente en una posibilidad de hacer análisis directo de qué tan eficiente o efectivo, qué tan real se convierte para nuestros beneficiarios aquellos procesos que desarrollamos. Y en ese sentido la pregunta es,
¿cuáles podrían considerar ustedes que son los indicadores de éxito más relevantes en los procesos de intervención para la prevención social de la violencia? Entonces, para equilibrar esto, podemos arrancar por Felipe. Esta es probablemente la pregunta más difícil que nos van a hacer en el panel, porque primero medir la prevención es per se un reto. Es mucho más fácil medir el hecho consumado, es mucho más fácil contar el homicidio que ocurrió que contar la vida que se salvó. Y lastimosamente tenemos una tendencia a contar cuando ocurre. Sin embargo, bueno, iba a decir el segundo reto y por qué es tan difícil la pregunta. Creo que, y esto es algo muy latinoamericano, a diferencia de lo que sí pasa en Estados Unidos, es acá no tenemos en la región una cultura de la evaluación. Tenemos una cultura de la medición, monitoreamos muy bien, somos cracks recogiendo datos, pero luego nos cuesta un montón entender el dato para qué y cómo transformamos ese dato en la posibilidad de incidir en una toma de decisiones de política pública. Entonces la realidad, y para ser súper sincero, es a nivel local y regional no hemos desarrollado tantos instrumentos de medición. Estamos un poco en deuda en los servicios de medición. Somos comunidad y proyectos grandes, los han hecho, yo se puedo contar. En Estados Unidos miden un montón y podríamos tratar de recoger estas iniciativas. Pero en América Latina se dio una primera apuesta muy grande de medir y de entender la violencia, que llevó además a una cantidad de observatorios de seguridad que están dispersos, que nacieron aquí en Cali, que se los inventó un caleño y que esto es un producto de orgullo caleño, pero nos hemos quedado un poco en medir, insisto, el hecho consumado. Yo creo que parte del ejercicio, y lo hablábamos ahorita iniciando el día, es cómo repensamos estas estructuras que ya existen para cambiar la forma que medimos hacia la prevención, cómo pasamos más allá de la suma de la muerte violenta, que es fundamental para encontrar patrones y tendencias y para poder tomar decisiones de política, y cómo empezamos a medir estos temas que estábamos hablando ahorita, el impacto de la participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, acabamos de publicar un documento de recomendaciones de política pública de estos 35 municipios, donde lo que hicimos fue ver cuántas veces mencionaban esas instancias de participación con las que trabajamos y si las instancias de participación lograban hablar de las necesidades de seguridad del grupo poblacional. ¿Qué significa esto? Nos pusimos a ver plan de desarrollo por plan de desarrollo, a ver si mencionaban a las plataformas de juventudes y si dentro de los proyectos de las plataformas de juventudes habían temas de prevención, de reclutamiento, de seguridad. Entonces son formas de innovar para empezar a juntar mundos. Los ejercicios de monitoreo que existen en acompañamiento a proyecto de vida, yo creo que uno, pues digamos, el mayor éxito es que no lo maten, pero también el mayor éxito es terminó su formación, está ubicado laboralmente, generó un emprendimiento. Estamos más bien en deuda de empezar a pensar cómo innovamos en la forma que medimos. Y cierro con esto, desde la organización para la que trabajo nosotros, cada 2 años publicamos un índice global de crimen organizado. Y una de las primeras decisiones que tomamos es que medimos la criminalidad de 193 países de las Naciones Unidas en el mundo, pero también de la resiliencia. ¿Qué tan preparado está el Estado para hacer frente? Y creo que esta puede ser una apuesta de empezar a profundizar, porque la resiliencia la podemos ver a nivel de Estado, pero también a nivel comunitaria. Son los ejercicios que he hecho Somos Comunidad, pero también a nivel individual con proyectos como Forjar Oportunidades. So this is a tough question. I agree with everything that Felipe said. And I'm going to start with 2 points. One, there used to be an expression that was very common, which was nothing stops a bullet like a gun. I don't know if that translates very, sorry, no. Nothing stops a bullet like a job. Okay, I was getting worried. I'm very tired, I'm sorry. Nothing stops a bullet like a job. The idea being, if you give somebody a job, or if somebody gets a job, that was a mistake. If you give somebody a job or somebody gets a job, then they're unlikely to engage in violence. That is true up to a point, but most research has demonstrated that the reasons people engage in violence have more to do with social factors, their social network, a sense of hopelessness, loss of respect, etc. All of which a job can contribute to, but there's also all of these other factors that need to be
paid attention to. It's part of actually why I think the Forging Opportunities program is so strong, right? Because it's focused on jobs, but it's also focused on all of these other psychosocial factors that are influencing and impacting young people. But let me complicate that with one other thing, which is how violence spreads. So violence is not like a common cold, right? Where if I have a really bad cold, it could spread to anyone in this room. Violence is more like a disease that spreads based on more intimate contact, something like HIV/AIDS, right? So if you treat violence like a common cold and you try to put hand washing stations everywhere, that's a good thing. Having more people wash their hands reduces various different risks, but it's not the same as reducing the actual contagion factors that are really how violence spreads. So if you want to reduce that more intimate contagion, you have to understand how people are passing this, if we think of violence as a disease, how people are passing the disease from one person to the next person in a much more detailed way. And so any indicators have to understand this phenomenon of contagion in a particular context. It will look different in Cali than it will look in the city of Oakland where we work, or Guadalajara, or Pelotas, or Bristol. So you have to understand in a context, even between Cali and Buenaventura, it could look different. In a place, what's the very precise and specific way that violence is passing between people, and then you build your indicators based on that. And that's how you orient your programs, and that's how you measure. And this point about learning is crucial. So you have to gather the data, but if you're not learning from the data that you're gathering, then how do you know that you're making a positive impact or not? Bueno, yo creo que esta es la pregunta más compleja, es cómo medir. A mí en PADF, FUPAD me preguntan, bueno, ¿y cuántos homicidios reducimos? No, ni idea. No tengo ni idea porque pues no tengo la capacidad de enfrentarme con el Clan del Golfo, con el ELN, con las disidencias. En los lugares donde están, ellos son los que reinan, y ellos, si hay un combate y hay 15 muertos, pues el indicador se fue pa'l carajo. Y comparto la perspectiva de Felipe y de Rachel, que acá estamos trabajando sobre la prevención de la violencia, cómo la enfermedad se multiplica. Y ahí, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia durante muchos años su enfoque fue el homicidio. Hoy el nuevo modelo de servicio de policía que está acompañando Somos Comunidad de la mano con la policía, con unos pilotajes, nos muestran que el pensar en factores de prevención es la apuesta. Pasan cosas, secretario, complejas. Cuando uno piensa en el homicidio, entonces, si hay un muerto cerca a una frontera entre dos municipios, pues la policía de un lado lo echa al otro lado, simplemente para que ese indicador no les rompa el esquema de gestión. Entonces ahí creo que hay unas trampas que tenemos que afrontar, y ahí comparto que la perspectiva, uno, contextualizar. La violencia en un lugar no es la misma que en otro. No podemos seguir pensando que los territorios, por ejemplo, en Colombia, son iguales. La policía en este modelo ha definido que por lo menos hay 7 dimensiones o posibles territorios en los que ellos tienen que definir el servicio de policía de forma distinta y contextualizada. 2, yo creo que el tema de la co-creación, que es la participación, es clave. La voz de la gente excluida es necesaria. Y cómo empezamos a generar mecanismos de prevención que realmente involucren y vayan transformando dinámicas y cultura. Nosotros hemos adaptado para el modelo nuestro en los 35 municipios una línea de base y una línea de salida que vamos a medir, millonaria, que nos permite medir dimensiones institucionales, dimensiones comunitarias, temas como la confianza, temas como el homicidio, delitos gruesos, delitos como la extorsión, que tiene un subregistro enorme. Y también hemos adaptado el índice de resiliencia, que es entender las capacidades de resistir, de adaptarse y de afrontar situaciones
violentas por parte de las instituciones, por parte de las comunidades y por parte de las organizaciones comunitarias. Y creo que ahí podemos encontrar factores que nos permitan empezar a decir cómo empezamos a medir el éxito. Al final del proceso, ¿yo qué pienso? Que si soy exitoso, construí confianza. Mejoré la confianza. Si logré mejorar la confianza frente al secretario de gobierno en un municipio, frente al personero, frente a la acción de la policía, frente a la institucionalidad, creo que voy por un camino correcto. Ahí la pregunta es las apuestas que nos permitan la sostenibilidad. Porque una cosa es con la administración actual, 4 años en donde nos llevamos muy bien y la cosa es espectacular, pero ¿qué pasa con el cambio de gobierno? Y ahí entonces los modelos de trabajo colaborativo desaparecen y la frustración y la violencia vuelve y aparece. Yo pedí complementar algo que hizo Joshua que me parece muy potente y creo que es algo que no es solo de la policía sino de las personas que trabajamos en política pública, y es tenemos un poco una obsesión con los homicidios. Y quiero poner un ejemplo de un estudio que estamos a punto de sacar alrededor de la paz total, ¿no? Y parte del interés con la política de paz total está en una reducción de la violencia homicida, ¿no? Cómo salvamos vidas. Y en muchos territorios, pongamos el caso más cercano, Buenaventura, la violencia homicida se ha reducido. Pero ¿qué está pasando con los indicadores de desaparición y qué está pasando con los indicadores de extorsión? Y yo creo que esos son otros 2 indicadores que deberían estar en el centro de todas las discusiones de política pública, en el contexto que vivimos y en la transformación de la violencia que estamos viviendo, de una violencia más urbana o de convivencia a una violencia más criminal. Felipe está poniendo el desorden. Quiero dejar constancia. Siempre. Tal cual. Es muy interesante lo que nos han dicho alrededor de la medición. Sigue siendo la pregunta, y creo que este tipo de espacios se convierten en oportunidades para dejar abierta la necesidad de generar espacios, digamos, más constantes y más frecuentes, donde podamos trabajar alrededor de cómo darle giros a los mecanismos de medición. Vos decías, Joshua, algo muy interesante, y es, si el personero confía más, si el personero confía en la policía y la policía confía en el secretario de gobierno y etcétera, pues hubo avance. El asunto es que a veces no es tan fácil medir esa confianza, y todavía creo que allí tenemos como país un desafío muy importante alrededor de aquellos factores de carácter subjetivo y que están relacionados con el humano, que de alguna manera se convierten en una puerta de cambio, en una puerta de transformación. Me parece muy interesante además esta discusión que estamos teniendo, porque nuestro próximo panel es un panel muy institucional, donde efectivamente, pues seguramente todos estos elementos cobrarán otro valor. Vamos a arrancar con las preguntas específicas, y vamos a arrancar por poner el desorden con Felipe. Quienes hemos venido trabajando en temas de prevención social de violencia, normalmente hablamos y planteamos dentro del discurso cotidiano que competimos con las economías ilegales, con las ofertas ilegales que efectivamente a veces son mucho más atractivas para los jóvenes, para incluso los niños o para las personas en diferentes territorios, que las alternativas, digamos, legales y formales. Y un poco allí, para más adelante de pronto discutir sobre la premisa de Rachel de que con un trabajo se combate un arma, cosa que por supuesto tiene todo el sentido, pero que a veces no es necesariamente tan fácil, precisamente por esas características de las economías ilegales. Felipe, en el ejercicio que ustedes vienen haciendo de mapeo, en este momento, ¿cuáles son las principales alertas que quienes estamos en los territorios interviniendo y generando acciones de prevención deberíamos tener alrededor de esas ofertas con las cuales estamos compitiendo? Gracias. Mira, en términos generales a nivel de región, y esto no es algo de Colombia ni de nuestro conflicto, sino es algo a nivel de América Latina, que es la región más violenta del mundo, una de las regiones más violentas del mundo. Ayer Rachel destruyó gran parte de mis argumentos en clase. Está siendo profundamente afectada por el crimen organizado. Entonces hay un cambio del móvil, de la causa
de esta violencia. Cada vez hay menos violencia interpersonal, esta violencia más explosiva y más comunitaria es una violencia que es más sistemática, está asociada a la existencia de estas economías. Y la respuesta va a ser muy sencilla, es imposible competirle a una economía criminal. La última vez que hicimos trabajo de campo en zona rural de Santander de Quilichao, a un mando medio, comandante de estructura, con una edad promedio de 17 años le pagan 18 millones de pesos. No hay un trabajo formal con el que se pueda competir a esto desde una perspectiva económica. Esto obviamente cambia, se puede variar de región a región. Y lo segundo a lo que le estamos compitiendo es a una cultura alrededor de esta forma de generar dinero y de generar ingresos y de construir proyectos de vida. Entonces, esta opulencia, este acceso al recurso también está generando muchas imágenes, lo vemos, y Guayaquil en Ecuador creo que es el principal caso de esto, donde el reclutamiento ocurre por Facebook y ocurre a punta de canciones, ocurre a punta de formas de vestir, de señas, de símbolos, de muestras de poder basados en una cultura patriarcal potente, reflejada en armas y mujeres, alrededor de quien entra a ser parte del grupo criminal. Entonces, primero es duro competir desde la perspectiva económica, segundo es duro competir con esta transformación cultural. ¿Dónde puede estar la apuesta? Y yo creo que esto nos va a llevar a pensarnos la forma en la que hacemos prevención. Cada vez va a ser más difícil trabajar con quien ya está involucrado y vamos a tener que bajar la barra un poquito más para tratar de encontrar quiénes son esas personas de forma focalizada que están más cerca a ser reclutadas. Entonces cada vez más trabajamos, probablemente tenemos que trabajar menos en reducción de violencia y tendremos que devolvernos a prevenir reclutamiento. Y esto ya lo estamos viendo en adaptaciones que hemos hecho aquí en el país. Creo que Forjar tiene experiencias de esto y lo puede contar con lo que han tenido que vivir en otros lugares que no han sido Cali. Entonces, esa es una forma de competir. La segunda forma de competir yo creo que está en trabajar otras dimensiones que no sean la dimensión económica. Y hay que trabajar profundamente en el desarrollo del proyecto de vida, porque es que sí 18 millones de pesos, pero todos los jóvenes que están en este momento al mando de estructuras saben que no van a vivir más allá de los 25 años. Si yo puedo arrancar un acompañamiento desde más temprana edad, puedo generar una conciencia del valor de la vida, del valor de vivir en familia, del valor de que no te persiga nada, ni nadie, y no deberle nada a nadie. Creo que esa es una segunda apuesta. Y la tercera que se me ocurre es en fomentar y en recuperar otro tipo de valores más colectivos. Y esto también lo vimos y lo vimos mucho en el marco de Somos Comunidad. Hay dinámicas que nosotros acá en Cali, con una visión occidental, de pronto no entendemos tanto, pero hay tradiciones y aproximaciones ancestrales de las comunidades étnicas que pueden ser muy protectoras. El rol de las guardias indígenas, el rol de las guardias cimarronas, incluso el papel de la participación activa de las juntas de acción comunal crean una conciencia distinta, colectiva, que puede volverse un factor protector. Entonces sí creo que estamos en un momento donde está cambiando, esto es una realidad, el Banco Interamericano de Desarrollo está cambiando toda su dirección de seguridad en este momento para empezar a pensarse la relación de violencia y crimen organizado, y por ende vamos a entrar en un momento donde vamos a tener que reinventarnos todo lo que sabemos. Y aquí es donde es muy triste que no hayamos podido evaluar más lo que ya hemos hecho para también sacar lecciones aprendidas. Pero la respuesta no es económica, no vamos a competirle económicamente al crimen, la respuesta va a estar en el trabajo con las personas, con el fortalecimiento de lo colectivo y un poco con la transformación cultural o con la contranarrativa. Sí creo que tenemos que hacer frente a esa narrativa de lo que en Ecuador llaman la cultura narco, que cada vez se está como profundizando más. Bueno, vamos a darle la palabra a Rachel, porque creo que Felipe nos ha dado varios elementos alrededor de lo que definitivamente pues pierde sentido. Tal cual, si estamos generando procesos de intervención que busquen o que apunten que la alternativa sea que el joven tenga, por ejemplo, un ingreso, pues el ingreso no va a ser comparable muy probablemente y sobre todo en algunos territorios con lo que ofrece la dinámica de la ilegalidad o lo que ofrece la dinámica del delito. Y en esa lógica, Rachel, volvería al tema de la medición
y del tema de los indicadores. Nosotros sabemos que no solamente vos tenés mapeadas muchas experiencias a nivel, digamos, global, frente a alternativas que se vienen implementando con respecto a la posibilidad de ofrecer otros escenarios a los jóvenes que los distancien de las lógicas violentas, pero ¿qué propuestas podría sugerir para tener una mirada global de prevención de violencia que precisamente permita identificar en el ejercicio de la medición esas causas estructurales que la disparan o que la generan? ¿Cuál sería la propuesta que de pronto le harías a los actores que estamos acá para que pudiéramos contemplar, entendiendo que, por ejemplo, y de acuerdo a lo que nos acaba de contar Felipe, probablemente la medición no se puede ligar a un tema de acceso a un empleo, sino que hay que evaluar otros factores que están relacionados? Dijiste algo muy, muy importante y que es parte de la experiencia que nosotros tenemos cotidianamente en Forjar, y es el valor de la vida. El valor de la vida, pues, no es tangible, no es tan fácil, a menos de que se mida el homicidio, no es tan fácil decir yo me conecté con que quiero vivir, yo me conecté con que quiero tener un proyecto de familia. ¿Cuál sería la estrategia o qué se te ocurre que podríamos hacer allí, Rachel? Great. Thank you for that question. I'm going to answer this in reply to this in three parts. The first is to respond to the point about criminal markets and fully agree that we can't compete economically. So I'm not going to repeat everything that Felipe said, but I will just add on that this is part of why having policy discussions is crucial. So it's not just the markets at a local level, but also thinking about big picture, national and international policy discussions when it comes to illicit trade, particularly in products, commodities, even people who are being trafficked from country to country around the world, right? That is not something that you can solve at a local level. You have to engage in global policy discussion. The thing that stopped criminal markets associated with the illegal market for alcohol during Prohibition, for example, in the US, wasn't working with people who were involved in the market. It was making the sale and consumption of alcohol legal. That was a policy change. So there has to be a connection to policy and action. The second point is this quote, and I'm not going to get it perfect. I'm clearly messing up all of my quotes today, but from James Baldwin, that you can't expect the oppressed to change the systems, the very systems that are oppressing them, right? So we have to make sure there's more seats at the table. We have to focus on participation. We have to focus on inclusion. But there's also real work that has to be done by people in positions of power, and that goes back to this point about policy and what we're willing to change with regard to sort of global product flows. The third point, and now I'll actually get to your question, sorry for messing up the panel, is so I think there's lots of ways to measure the less visible manifestations of physical violence. So let me say, it's really important to measure homicide, both because it is a very, in most countries, reliable data point. You usually, if you're saying that there was a homicide, usually you have clear evidence that there was homicide, so it's a reliable data point. It also is a proxy for other forms of violence, and so it's really important to measure. However, it's really, really important not to only measure homicide, but to have a broad array of data points to tell us what people feel with regard to safety in their homes, on their streets, and in their broader communities. So some of the things that we can think about measuring there are, for example, there's been lots of discussion of invisible borders, right? People don't go from this part of their neighborhood to that part of the neighborhood because it's too dangerous for them, for the specific individuals. You can measure that.
that's something that you can measure, either by asking people or actually by observation. So if you start to see that people are moving more, maybe people are getting jobs in other places, they're going to other schools, they're playing football or what we would call soccer in a different part of the neighborhood, those are all indicators that people are feeling safer without actually having to ask them. So that, I think, is a big one. Also, this point about trust, and you can ask about trust in institutions, but you can also just see and observe. I went to visit one of the houses of justice here in Cali a couple days ago. If more people are using the services at the House of Justice, that's probably a good indicator that there is more trust in institutions. Or if more people are reporting violence that's taking place in their communities to police, that's probably a good indicator that there's an increased level of trust in the police. So there's a range of different ways to measure. I also, just really quick point, it's really important. It's also really important to say that just because we don't have good data doesn't mean something isn't happening. And the easiest way to talk about this is, for a long time, there was almost no data on violence against women. That was not an indication that there was no violence against women happening. It was just a factor of us not measuring it. So we also have to really keep focusing on what are we not measuring, and how is that reflective of social norms that some people would prefer to protect or maintain. Indiscutiblemente, el ejercicio creo que queda abierto para seguir pensándonos en todos esos elementos que a veces no vemos y no contemplamos y que podrían estar reflejándonos eficiencia y efectividad y sobre todo impacto de algunos de los procesos que desarrollamos. Joshua, basándonos en los resultados que han tenido Somos Comunidad y partiendo de un poco toda la discusión que ya hemos venido teniendo alrededor de aquellos factores que nos permiten transformar, ¿qué enfoques participativos crees vos que han demostrado ser más efectivos en la construcción de entornos seguros? El tema de los entornos seguros termina siendo pues muy importante porque indiscutiblemente pues se convierte en un círculo. ¿Y cómo se pueden escalar estos resultados, o cómo creerías vos que se pueden escalar estos resultados para fomentar prevención sostenida de violencia, por ejemplo en una ciudad como Cali, y partiendo también de la lógica de la realidad de los cada 4 años empezando de cero? Bueno, yo creo que ese es el desafío. Ese tema de cada 4 años arranca una historia nueva, y el construir sobre lo construido desde la clase política, desde el Estado, es un desafío. El borrar lo que se hizo, pues yo creo que ese es el gran problema que tiene Colombia, y me imagino que toda América Latina y de pronto el mundo hoy, con la política tan inmediata y tan transversalizada por las redes sociales. En el caso de Somos Comunidad, ¿qué aprendimos nosotros? El tema del proceso. A mí desde el día 1 la agencia me pedía resultados, impactos, muéstreme qué está haciendo, ¿no? Estoy conociendo el territorio, estoy identificando actores, estoy encontrando qué hay, con quién puedo trabajar. Entonces yo creo que el proceso y el tema de no tener atajos es clave. El construir modelos donde la confianza se dinamice, donde podamos poner al funcionario en los zapatos de la comunidad y la comunidad en los zapatos del presidente de la Junta de Acción Comunal, es clave. Porque lo que yo he visto en Colombia, producto del conflicto armado, es que todos imaginamos lo peor del otro. Y cuando eso pasa, pues no hay procesos de confianza. De una, el capital social pues está roto y fracturado, y con eso no hay forma de echar a andar ningún proceso. Un segundo momento, creo que los temas de formación son claves, aunque yo creo que la gente se está agotando con las formaciones, y ahí creo que las formaciones prácticas se vuelven fundamentales. Juego de roles, tener temas como la cartografía social para realmente generar dinámicas distintas es clave, y que eso sea práctico. Si no es práctico, la gente muy rápidamente lo desecha. Creo que el no llegar con fórmulas únicas, sino
realmente dar la posibilidad de co-crear. Así yo tengo un modelo general con el que intervengo los 35 municipios. En cada municipio los factores de riesgo son distintos y eso define la intervención. Y eso le da una premisa a la gente: oye, esta gente realmente me está oyendo, realmente le importo y realmente la institucionalidad está participando porque está viendo que hay una dinámica distinta. Los enfoques de la comunicación para el cambio social o de comportamiento son claves, porque no tenemos la capacidad de llegarle a una comunidad entera, no tenemos la capacidad de llegarle a un municipio al 100%, entonces el poder tener unas piezas que logre decir, oiga, acá viene un proceso y que eso nos rodee y lo legitimice y lo cuide, también ha sido fundamental. Y yo creo que un elemento clave es al final poder medir y al final poder decir, oiga, de lo que estamos haciendo, qué está funcionando y qué no está funcionando. Insisto, para mí el tema de la confianza se ha vuelto una premisa fundamental para el tema de la reducción de la violencia, para el poder cambiar hábitos culturales, particularmente en Colombia. Creo que el tema de la confianza se vuelve una pieza angular de lo que hacemos. Las CBPs que les contaba al principio, con las 7 tipologías, hay una participación clave de las comunidades que logran encontrar que esos factores comunes que no les generan riesgo con el actor armado se vuelven claves, y cómo involucro a la autoridad para que también acompañe el proceso. En algunos lugares nos dicen, no, acá no puede entrar la policía, o acá no puede entrar el alcalde o el secretario, entonces miramos cuál es la figura para poderlos llevar, o incluso sacar la intervención de algunas veredas, de algunos barrios, para poder generar esos procesos y esos círculos virtuosos en torno a la construcción colectiva, a esa visión colectiva a futuro del territorio. Okay. Estas últimas 3 preguntas que hicimos, pues nos permiten sacar una cantidad de conclusiones. Por supuesto, hablamos de cómo tenemos que transformar un poco el ejercicio de lo que normalmente se ha hecho durante mucho tiempo alrededor del dato concreto, de la actividad, de la acción, que se vuelve indicador de resultado, no solo desde la perspectiva de que no necesariamente es objetivo midiendo, sino también desde la perspectiva de que no estamos compitiendo o que no tenemos capacidad de competir con algunas realidades que, digamos, se están desarrollando en los territorios. Por supuesto, parte de lo que nos decía Rachel alrededor de cómo empezar a abrir escenarios de participación, de cómo darle lugar y voz a aquellos actores que están en los contextos más afectados, que en últimas terminan siendo los primeros digamos, generadores o afectados por las lógicas de la violencia, y en ese sentido un poco también la conclusión de lo que nos decía Felipe alrededor de cómo tenemos que empezar a modificar aquellas metodologías por los desafíos de la realidad, bajar los grupos etarios con los que se empieza a intervenir, generar otro tipo de activaciones que evalúen realidades del sujeto y realidades del individuo desde la perspectiva, pues, de su subjetividad, y por supuesto llegar al escenario que nos planteaba Joshua frente al tema de la construcción de confianza, la participación, el papel y el rol que ocupa y que tiene la comunidad y las comunidades y los diferentes actores, por invisibles que sean, en la lógica de formulación y de apertura de entornos seguros. Yo les agradezco muchísimo este espacio, todo lo que nos han aportado. La discusión daría para mucho más. Aquí tienen unos regalitos que les queremos dar para que tengan un recuerdo. Ok, estamos muy cortos de tiempo, pero Okay, I'm going to do this very, very quickly. I think it's really important to say, though, that you all in Cali have a capacity that does not exist in most places, which is, and I'm going to implicate you, Jairo, I hope you don't mind, which is that you have a Secretary of Security and you have a Secretary of Peace,
Most cities in the world do not have that, especially at the same level, considered at the same level of importance within the administration. This is hugely important. I think there are more ways to increase the collaboration and also thinking about peace and security as two sides of the same coin and figuring out how to build a conversations, learning, data and indicators that measure peace and that measure security, and also bearing in mind, forgive me, that one of the biggest risks to urban violence in cities around the world is a change in mayoral administration. And so how can you think about entrenching some of these great capacities that exist in such a way that are not vulnerable when the mayor changes? So one example of this that I'm going to be a proponent of is the observatories. Is there a way to make that independent so that when the mayoral change happens, it's not vulnerable to loss? Because there's the incredible capacity and you don't want to lose it when there's a political transition. Sorry, that was an important point I wanted to make sure I made. Rachel creó el desorden, entonces Joshua aprovechó. 30 segundos, sí. No, yo creo que también es muy importante el renovar liderazgos. Es algo que hemos aprendido. Normalmente los liderazgos tradicionales con los que uno arranca terminan teniendo unas conductas perversas y empieza a haber un proceso de renovación que puede generar una dinámica distinta y unas premisas distintas y unas visiones distintas. Y eso yo creo que también es un aprendizaje que tenemos nosotros en Somos Comunidad y en la política pública de reintegración. Lo encontrábamos permanentemente. El presidente de la Junta de Acción Comunal, que lleva 25 años trabajando, pues a veces no le sirve. Y un elemento también que para nosotros ha sido fundamental, la población diversa, las mujeres, llevar mujeres a nuevos espacios de liderazgo, a nuevos espacios de visibilidad, la población LGBTQ+, también poderla llevar a unas conversaciones con la policía, eso desestigmatiza a esas poblaciones que están en condición de exclusión y de vulnerabilidad. Gracias por la atención, muchas gracias a ustedes, sus regalos.